Voy a pedirles que inclinen su rostro. Vamos a hacer una oración para que Dios bendiga la clase del día de hoy, las clases del día de hoy. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos, Señor, y santificamos tu grande nombre. Te damos a ti el honor, la gloria y la honra, Padre, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos gozamos porque nos has concedido un día más de vida. Y te pedimos, Señor, por nuestro culto dominical. Bendice al equipo que está trabajando en Muñoz de Domingo Arenas. Hoy es la clausura de la Escuela Bíblica de Verano. Da sabiduría a mis hermanos para tener un cierre hermoso en el que tu palabra sea predicada con claridad y los asistentes, Señor, sean quebrantados por tu Santo Espíritu. Que haya frutos, Señor, y tráeles con gozo por la tarde. De la misma manera te pedimos por cada una de las iglesias de nuestro compañerismo en Iztlahuaca, Señor, que a esta hora también hay culto. Danos sabiduría a cada uno de los maestros de escuela dominical. Ilumina el entendimiento de David, de su esposa Karina, de Juan Pablo, de su esposa Keren, y, Señor, de la hermana Agustina y Pili, para que, Señor, se hagan cargo de los diferentes departamentos. Apresura los pasos de los hermanos que vienen en camino, para que todos nos gocemos de aprender de ti. Aquellos hermanos que por alguna cuestión laboral, de salud o algún otro inconveniente no hayan podido llegar, te pedimos que los cuides y que los bendigas de la misma manera que a nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Voy a pedirles, por favor, hermanos, que abramos nuestra Biblia en el Antiguo Testamento. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Antiguo Testamento, particularmente, hermanos, en el libro de Levítico. Libro de Levítico. Estamos estudiando una serie que se llama Tras los Pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Esta serie nos está permitiendo encontrar a Jesús en las diferentes actividades, las diferentes fiestas, ceremonias del Antiguo Testamento, en los ministerios que había también en el sacerdocio y en lugares en los que quizás nosotros no creímos que podíamos encontrar a la persona del Señor Jesucristo. Hoy, como en otras clases, vamos a descubrir, hermanos, cómo cuando Jesús estaba en la tierra y hacía declaraciones, nunca eran sin un propósito, nunca eran sin una razón. Prácticamente las palabras, las enseñanzas, las declaraciones de Jesucristo siempre tenían un trasfondo que los oyentes de su tiempo podían comprender. Tal vez nosotros no lo hacemos, no porque no tengamos la capacidad de hacerlo, sino porque no estamos influenciados por la cultura hebrea, porque no estamos habituados a las fiestas o a las ceremonias. Pero en la medida en la que nosotros aquí en la clase de escuela dominical nos vamos adentrando y vamos entendiendo esos detalles, entonces podemos darle ese peso o podemos encontrar ese peso, hermanos, que tenía la enseñanza de Jesucristo. Levítico capítulo 23, versículos 39 al 44. Levítico capítulo 23, versículos 39 al 44. El tema que vamos a desarrollar, hermanos, el día de hoy se llama Jesucristo en la fiesta de los tabernáculos. Jesucristo en la fiesta de los tabernáculos. La palabra de Dios dice así: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Hermanos, la fiesta de los tabernáculos, conocida también como la fiesta de Sukkot, que es una palabra hebrea que significa tiendas o tabernáculos, era una fiesta muy importante. Quiero traer a su memoria, a través de la gráfica que está proyectada al frente, que en esta fecha en la que se llevaba a cabo la fiesta de los tabernáculos era el último mes del año hebreo. Este último año tenía una gran relevancia.
Primero que nada podemos recordar que el primer año, al primer día del mes de Tisri o del mes de Tanim, era el año nuevo civil. En este mes se llevaba a cabo la fiesta el sacrificio del día de la expiación, la cual ya estudiamos. En este mes se llevaba a cabo la fiesta del jubileo, que también ya estudiamos. Y a los 5 días de la fiesta del jubileo se llevaba a cabo, hermanos, la fiesta de los tabernáculos. De tal manera que esta fiesta, hermanos, podemos decir, era la última que el pueblo de Israel celebraba durante el año. Tenía varias características importantes. Primero que nada, era una fiesta familiar. Era una fiesta de mucho gozo, era una fiesta de mucha alegría. Vamos a entender por qué. Esta fiesta, a diferencia de las otras, hermanos, era una fiesta que duraba 7 días. Durante 7 días, durante 7 noches, las familias tenían que dormir, hermanos, en tabernáculos. Durante las noches ellos podían mirar al cielo y podían recordar cada una de las bendiciones que Dios les había traído a cada uno de ellos desde que los había sacado de la esclavitud en Egipto. Durante años y durante generaciones el pueblo de Israel tenía que guardar estas fiestas. Vamos a ver más adelante, hubo tiempos en los cuales no lo guardaron, pero en la época en la que sí lo hacían, podían recordar perfectamente, hermanos, la naturaleza de ella. Por ejemplo, vamos al libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 14. En estricto sentido, hermanos, en el Antiguo Testamento, Nehemías debería de ser uno de los últimos libros, porque históricamente relata prácticamente ya cuando el pueblo de Israel había regresado de la esclavitud en Babilonia. Nehemías va a regresar, a reconstruir todo lo que había quedado destruido. En la época de Nehemías, hermanos, una de las reformas que él trajo precisamente a causa de haber encontrado la ley es restaurar esta ceremonia o esta fiesta. Nehemías capítulo 8 versículo 14 dice: y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. ¿Qué podía recordar el pueblo de Israel, hermanos, cuando celebraba la fiesta de los tabernáculos? Ellos podían celebrar o podían recordar 5 cosas muy importantes. Quiero recordar esto, hermanos: cada ceremonia, cada fiesta, cada sacrificio que el pueblo de Israel llevaba a cabo tenía como propósito mantener en la memoria del pueblo el temor a Dios. Esto es muy importante. Cada fiesta, cada ceremonia tenía como propósito mantener en la mente y mantener en el corazón del pueblo su adoración a Jehová. Tenía como propósito no solamente mantener en la mente lo importante que era adorar a Jehová, sino transmitirlo también a las generaciones. De alguna manera, cada uno de nosotros como hijos de Dios somos responsables de lo mismo. No venimos el pueblo de Israel no iba al templo sino básicamente en la época de las fiestas, o cuando ellos iban a hacer un sacrificio. De ahí en fuera ellos estaban en su casa, y en casa tenían que estarse recordando cotidianamente que ellos eran un pueblo santo apartado por Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos de también encontrar la manera de recordar todos los días que somos hijos de Dios. Poco tiempo estamos nosotros en la casa de Dios en la semana, 3 horas el domingo, un par de horas el miércoles, si puedes venir o te puedes conectar, y de ahí en fuera quizás alguna razón por la cual a lo mejor estás tomando algún discipulado, o tú discipulas, o llevas a cabo alguna labor, o eres parte de algún equipo de trabajo, pero la mayor parte de nuestra vida la llevamos a cabo en el hogar, en el trabajo, en la vida cotidiana. Y cuando nos envolvemos en la vida cotidiana, tendemos a involucrarnos tanto en las actividades diarias que nos olvidamos de Dios. Estas fiestas tenían que recordarle al pueblo eso, pero también, como dije hace rato, eran fiestas familiares en la que se procuraba involucrar a toda la familia, al varón, a la esposa, a los hijos. Dios tuvo en mente siempre que en una casa se aprendiera a adorar al Señor, y que cuando hubiera un varón, ese varón le recordara a su casa, le recordara a su familia que tenían que alabar al Señor. Lo primero entonces que el pueblo de Israel recordaba en la fiesta de los tabernáculos lo primero que ellos recordaban
en la fiesta de los tabernáculos era el ser agradecidos a Dios. Había terminado un año y habían tenido cosechas suficientes, no les había faltado la comida, no les había faltado la provisión. Dios había cumplido con su palabra y el pueblo podía ver de manera material la bendición de Dios. Tú y yo, hermano, podemos recordar cuando Jeremías escribió el libro de Lamentaciones y él dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Hay muchas misericordias que nosotros podríamos contar cada día, pero una de ellas es cuando tú te sientas a la mesa a comer. El que tú y yo tengamos un alimento por lo menos diario en nuestra mesa es ya una misericordia de Dios, una misericordia visible. E Israel podía decir eso: Señor, gracias porque durante el año tú nos alimentaste. Pero también traían a la memoria las promesas que Dios le había dado a Abraham cientos de años antes, en la cual le había dicho: voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y yo les voy a bendecir a ustedes. Podían recordar la liberación milagrosa, hermanos, de la esclavitud en Egipto. Habían pasado muchas generaciones, 430 años, pero ellos clamaron, Jehová los escuchó, levantó un libertador y salieron con mano poderosa, y eso tenían que mantenerlo siempre. Recordamos, Señor, cuando nos sacaste de allí, pero también recordaron, hermanos, un aspecto muy importante, que durante su andar en el desierto, ese Dios que les había provisto alimento, también les había provisto agua, pero no agua de cualquier lugar, sino que les había provisto agua de la roca. Ellos habían podido ver cómo de una peña, ¿verdad?, un par de veces habían salido manantiales de agua. Y había una quinta cosa, hermanos, que aún siguen esperando. Aún siguen esperando. La promesa, como decían los profetas, hermanos, de que en el futuro, en un futuro escatológico lejano todavía, no tenemos conocimiento en qué momento se va a cumplir, pero lo va a hacer. Del templo de Jerusalén, hermanos, se va a abrir un río, ¿verdad?, con dos brazos. Uno va a dar vida al mar Mediterráneo, otro va a dar vida al mar Muerto, y dice la Biblia que van a ser aguas que van a dar vida. Esa es una promesa que los judíos todavía están esperando, que del interior del templo, escucha esta idea, es muy importante. Aquí está la clave de la fiesta de los tabernáculos. Ellos podían mantener en su mente la promesa de que un día del templo de Jerusalén, de la presencia del Señor, brotarían ríos de agua viva, porque cualquier persona que se metiera en esa agua iba a tener vida. Y mantener en mente esas promesas les haría ir hacia adelante. Vamos a la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 9, y vamos a ir sentando entonces las bases de por qué Jesús está en la fiesta de los tabernáculos. Sin entrar en demasiado detalle, porque lo voy a referenciar más adelante, solamente quiero ir dejando en sus cabecitas este pensamiento. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículos 19 y versículo 20. La fiesta de los tabernáculos entonces era la última fiesta del año, una celebración llena de gozo que se tenía que vivir en familia, en la que vivían, en las que durante 7 días dormían en tabernáculos, vivían de hecho en tabernáculos, recordando que así habían vivido durante 40 años, hermanos, en el desierto, y que a pesar de la, vamos a llamarle, precariedad de una instalación como una enramada, el Señor las había cuidado. Dice segunda epístola a los Corintios 1:19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Hermanos, Segunda Corintios 1, 19 y 20. ¿Sí estamos todos allí o no? Sí. Ok. Lo leo de nuevo entonces para aquellos hermanos que a lo mejor se perdieron un poquito. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Esa promesa, hermanos, que mira escatológicamente a los últimos tiempos, y más al rato vamos a ver un esquema rápidamente, ¿verdad? Que es una esperanza para el pueblo de Israel. Es una esperanza que va a ser cumplida en la persona de Jesucristo. Porque de acuerdo a Corintios, hermanos, el capítulo que acabamos de leer, todas las promesas de Dios se van a cumplir. Y todas las promesas futuras, todas las promesas escatológicas se cumplen ¿en quién? En Jesucristo.
Porque cuando dice todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, significa en Él tienen cumplimiento. Todo lo que Dios ha prometido en Jesucristo tiene un cumplimiento. Gracias. En Jesucristo tiene algo, ¿verdad?, en lo cual la gente puede confiar y en lo cual la gente puede esperar, porque cuando Jesucristo venga, escucha esto, porque cuando Jesucristo venga, todo lo que el Padre ha prometido, todo lo que el Señor ha dicho, va a hallar un cumplimiento perfecto y exacto en la promesa, hermanos, del Señor Jesucristo. Esta fiesta tenía otro símbolo. El libro de Números, capítulo 29, ¿verdad? No lo vamos a leer, anótelo allí en sus notas. Dando detalles adicionales, decía que el día de la fiesta, hermanos, cuando empezaba la fiesta de los tabernáculos, el primer día, recuerde, eran 7, el primer día se sacrificaban 7 becerros, perdón, en el primer día se sacrificaban 13 becerros, después 12, después 11, después 10, después 9, después 8 y después 7. En total 70. ¿Por qué 70? Porque en el libro de Génesis capítulo 10, cuando habla de la descendencia de Noé, a través de la cual se pobló toda la tierra, hay 70 nombres representando a las naciones que se formaron de la descendencia de Noé. Simbólicamente, ese sacrificio que se hacía en la fiesta de los tabernáculos de 70 becerros simbolizaba que su Dios los había librado o tenía el poder para librarlos de cualquier nación, que ellos eran un pueblo especial, que no había nación que podía subyugarlos, que no había nación que podía someterlos mientras ellos se mantuvieran bajo los mandamientos de Dios. Entonces quiero que nos demos cuenta que la fiesta de los tabernáculos era muy relevante, porque recordaba a un Dios proveedor, a esa fuente de agua de vida, no solamente pasada a través de la roca, sino futura a través del templo, a ese Dios que los había cuidado en el desierto, a ese Dios del cual un día en el futuro, hermanos, no solamente traería aguas que darían vida, sino que tenía el poder, insisto, de librarlo o de librarlos de cualquier nación, de cualquier problema. El pueblo de Israel, hermanos, vayan conmigo al Salmo 118, versículo 25, tenía varias costumbres. En la fiesta de los tabernáculos, vamos al Salmo capítulo 118, versículo 25, entonaban cantos y entonaban alabanzas al Señor. Estamos estudiando a Jesucristo en la fiesta de los tabernáculos, la última fiesta del año. Salmo 118, versículo 25. Vamos a leerla todos juntos. ¿Estamos allí? Dice así la palabra de Dios: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. En la fiesta de los tabernáculos, hermanos, los sacerdotes le daban 7 vueltas al altar del holocausto, al altar principal. ¿Saben ustedes por qué le daban 7 vueltas? Como recordatorio de las vueltas que habían dado cuando habían derribado los muros de Jericó. Y mientras ellos iban marchando, iban cantando lo que se conoce como el Jalel. El Jalel, hermanos, es la porción de la Biblia que está comprendida entre el Salmo 113 y el Salmo 118. Es decir, cada uno de los salmos 113, 14, 15, 16, 17 y 18 se entonaba en ceremonias especiales. Y al final, hermanos, cuando el pueblo estaba dando vueltas, una de las mayores cosas en las que cantaban o que recitaban o que gritaban con fe es la porción del Salmo 18, 25, en la que decían: oh Jehová, sálvanos ahora, recordando que él podía escuchar ese clamor, hermanos, o esta oración. ¿Recuerdan cuando la palabra de Dios dice que Jesucristo entonó el canto después de establecer la cena del Señor y después salió al monte de los olivos? ¿Recuerdan esa parte? ¿Qué fue lo que cantó Jesús? El Jalel. El Jalel. Exactamente. Porque uno se pregunta, dice, ¿qué cantó? ¿Qué cantó? Cantó el Jalel. Porque los hebreos cantaban el Jalel, hermanos, en ceremonias muy especiales. Y él era... Ahora, ¿por qué él cantaría el Jalel? Porque era una
alabanza del Señor en la que decía, sálvanos ahora. Y el que iba a salvar estaba allí, listo para salvar, listo para derramar su sangre, hermanos, para salvar al pueblo de Israel. Pero había todavía otra cosa más que se llevaba a cabo, hermanos, en la fiesta de los tabernáculos. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel tenía que llevar a cabo una ceremonia muy importante. Tenían que caminar del templo al estanque de Siloé, que estaba, vamos a llamarlo así, a algunas calles, unas 10, 12 calles, para que tengamos una idea nosotros más o menos en cuanto a la distancia. El sacerdote, ¿verdad? Iban los sacerdotes en ceremonia. ¿Perdón? No te preocupes, si se ve en la computadora está bien. ¿Tampoco se ve en la computadora? A ver, ven un segundo. Perdón, había algo importante también. El pueblo de Israel. Yo tengo una duda. Ahorita dice que es que me saltó a los dos. Dice que este canto era un salmo que se cantaba, pero el salmo no se escribió hasta tiempo después, ¿no? O sea, ¿cómo se cantaba en ese momento? ¿O fue después? Sí, claro. ¿Es la idea que se... A través del tiempo, ¿verdad? En la medida en la que fue avanzando, vamos a llamarla así, la historia del pueblo de Israel, fueron estableciendo nuevas condiciones, nuevas características. Muy buena observación la que dice mi hermano Israel, ¿verdad? Cuando establecen la fiesta de los tabernáculos, el pueblo de Israel, si ustedes se dan cuenta, hay indicaciones en Levítico, hay indicaciones en Números, hay indicaciones en Nehemías. Por eso al principio de la clase me fui hasta Nehemías, si lo notaron. ¿Por qué? Porque hasta la época de Nehemías, cuando se celebra la fiesta, se van agregando nuevas indicaciones de parte de Dios a través de los profetas. Porque incluso, por ejemplo, si ustedes leen únicamente, o si leemos únicamente el libro de Levítico, no vamos a encontrar, por ejemplo, esto que estamos viendo aquí en cuanto a los detalles del derramamiento de aguas. Dios va dando como detalles adicionales a las generaciones, porque va colocando en ellos instrucciones que vayan remarcando esa obra expiatoria, esa obra de salvación, esa intervención de parte de Dios, pero también motivar al pueblo, en este caso, ¿verdad?, a tener en mente lo que el Señor está declarando a través de los profetas. Entonces, sí, Israel, gracias, creo que es una excelente observación la que acaban de hacer ustedes. Se incorpora a través del tiempo, evidentemente en la época de Jesucristo, los salmos están concluidos y él entona el jalel. Muy bien, hermanos. Vamos al libro les estaba comentando entonces que un detalle adicional que ocurría en la fiesta de los tabernáculos es que se descendía... se me fue el nombre, al estanque de Siloé, y se tomaba agua y se derramaba en el altar en libación. Pero en el último día de la gran fiesta de la ceremonia, cuando se terminaba la fiesta de los tabernáculos, que se hacía ese derramamiento de agua, recuerden ustedes, es cuando se clamaba esa salvación a Jehová, pero también cuando se recordaba la promesa de que en un futuro del templo de Jerusalén brotarían aguas. Vamos a Joel capítulo 3, versículo 18, y vamos a ver esas nuevas revelaciones que Dios daba de cuestiones en el futuro. ¿En qué momento el pueblo de Israel tomó la decisión? ¿A partir de qué momento lo integró en la fiesta de los tabernáculos? Es un poquito complicado entenderlo o saberlo con precisión. ¿Por qué? Porque había épocas en las que Israel se apartaba de la voluntad de Dios, decía yo hace rato, y dejaba de celebrar los sacrificios, las ceremonias. Acuérdense que las reformas, por ejemplo, de Josías o de Ezequías, ellos retomaban de nuevo cuando el pueblo dejaba precisamente todo eso. Vamos a leer Joel, vamos a leer Isaías,
Vamos a leer Ezequiel y vamos a leer Zacarías. Primero Joel capítulo 3, versículo 18. El libro de Joel capítulo 3, versículo 18. Dice así la palabra de Dios: sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirá leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Vamos a Isaías capítulo 12, versículo 3. Isaías capítulo 12, versículos 3 y 4. Esta porción que vamos a leer en Isaías también se recitaba y también se recordaba, hermanos, en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, complementando o trayendo de nuevo a la mente la pregunta de Israel, las generaciones, conforme iban avanzando, iban tomando las promesas de los profetas y las iban añadiendo a esta celebración. ¿Por qué? Porque les recordaba al Dios que los había sacado de Egipto y que los había cuidado durante todo su peregrinar y que los había metido a salvo a la tierra prometida. Quizás esa es la razón por la cual ellos lo iban agregando a esta fiesta, un detalle adicional por la cual creemos que lo iban agregando a la fiesta de los tabernáculos, porque era la última, y porque además en la cual se espera todavía algo futuro. Esto es importante porque es en la fiesta en la cual todavía se espera algo futuro. En las otras fiestas ya todo se cumplió en la persona de Jesucristo. ¿Nos damos cuenta? Dice entonces Isaías 12, 3 y 4: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, traer a la memoria. Vamos a Ezequiel capítulo 44, me interesa que todos lo veamos. Ezequiel 44, 3 y luego 47. En el primero simplemente se dice: saldrá una fuente de la casa de Jehová. En el segundo dice que son fuentes de salvación, en las que se clama con gozo, se canta con gozo, se recuerda su misericordia. Ezequiel 47, 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Versículo 9 del capítulo 47, versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo el que entrare en este río. Vamos a regresar a Isaías 44, 3. Isaías capítulo 44, versículo 3. Aquí en este verso, a diferencia de los anteriores, dice que toda alma viviente que nadare allí va a recibir sanidad, agua, y por lo tanto salud, y por lo tanto va a vivir. Pero Isaías 44:3 va a dar un detalle adicional que va a mencionar Jesús cuando está aquí en la tierra. Dice el 44:3: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Ahora ya habla del espíritu. Vamos a Zacarías capítulo 14, versículo 8. La fiesta de los tabernáculos, estamos hablando de Jesucristo en la fiesta de los tabernáculos, la última fiesta en la cual se celebraba, se recordaba la liberación de la esclavitud en Egipto, la gratitud por las cosechas del año, la gratitud por las promesas a Abraham, el que Dios les había dado agua de la roca, y la promesa futura de que del templo saldrían aguas de vida. Y también algo importante que añadieron los profetas más adelante:
la llegada del Espíritu. En este caso, para el pueblo de Israel. Zacarías capítulo 14, versículo 8. Dice la palabra de Dios: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Vamos ahora al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan capítulo 7. Evangelio de Juan capítulo 7, y quédense allí un momento. En cuanto lo tengan, les pido que alcen su vista para ver el esquema que está al frente. No se preocupen, ya se cortó la transmisión, estoy grabando aquí el audio, así que espero que con esto sea suficiente. Este es un esquema escatológico. De momento no es mi intención ni que veamos todo, ni que lo comprendamos todo. Simplemente quiero resumir algo aquí. Nosotros estamos aquí hoy, y si viviéramos en 50, en 100 años, o Cristo no viniera en 500, seguiríamos estando aquí, porque no sabemos en qué momento se va a llevar a cabo todo este programa escatológico, cuando Jesucristo, cuando ocurra el rapto y venga la 70ª semana de Daniel. No, lo que quiero dejar en sus cabecitas hoy es que esa promesa, ¿verdad? Cuando el templo de nuevo se levante, el templo allá en Jerusalén, y Jesucristo aquí esté en la tierra gobernando por 1000 años, es decir, algo que es futuro todavía, pero no sabemos cuándo, es cuando la promesa de que del templo broten aguas de vida y venga el Espíritu del Señor, es algo que va a ocurrir, hermanos, en ese tiempo. ¿Ok? Ahora bien, yo les comentaba al principio que Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él nunca decía nada por motivos de casualidad. Jesús no era alguien que iba predicando e iba diciendo lo que se le ocurría en cualquier momento. Prácticamente la gran mayoría, si no es que casi la totalidad de la enseñanza de Jesucristo estaba fundamentada en lo que el pueblo de Israel ya había aprendido de los profetas. Así como en la clase anterior aprendimos que cuando Jesucristo empieza, las primeras palabras, cuando Jesucristo inicia su ministerio, entra a la sinagoga, pide que le abran el libro de Isaías, y Él les dice: hoy se ha cumplido esta palabra, diciendo: yo soy ese descanso. En Él se estaba cumpliendo el descanso del 7º año, en Él se estaba cumpliendo la liberación, hermanos, del año jubileo. Jesucristo va a hacer algo muy importante. Juan capítulo 7, versículo 2, versículo 10 y luego 37 al 39. En la época de Jesús se está celebrando la fiesta de los tabernáculos, y dice el 2: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Versículo 10: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y al último día de la fiesta, hermanos, en el último día de la fiesta, vean lo que dice el 37, pregunta: ¿qué ocurría en el último día de la fiesta? Para terminar la fiesta de los tabernáculos, ¿qué se hacía? Se sacrificaban 7. El derramamiento del agua. Sí, ese día también se sacrificaban 7 becerros para completar los 70. Pero la ceremonia o la fiesta terminaba con el derramamiento del agua, trayendo a la memoria que de la presencia del Señor, porque estamos hablando del templo en el futuro, fluirían ríos de agua viva. Y de acuerdo a los profetas, vendría ¿qué? El Espíritu Santo. Jesucristo en ese momento se pone de pie entre la multitud. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, futuro.
los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? ¿Algún día te has preguntado por qué Jesús dijo, de mí correrán ríos de agua viva? A veces pensamos, se oye bonito, ¿no? Se oye padre, qué bueno. ¿Por qué se le ocurrió al Señor? Pues quién sabe, pero se siente bonito, oye bonito. No, había una razón. Él levanta la voz en medio del pueblo, en medio de cientos de miles de personas, y les dice, yo soy aquel en quien se va a cumplir lo que ustedes están esperando. Yo soy Dios, yo soy el Mesías, yo soy la roca. Si tú vienes a mí, yo te voy a dar vida eterna, y de tu interior van a correr ríos de agua viva. Lo que en el futuro va a ocurrir con el templo, literalmente, cuando una persona viene a Jesucristo en arrepentimiento y fe, Dios le da su Espíritu Santo y dice que de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué significa eso? Que de la vida de todo aquel que cree en Jesucristo y vive de acuerdo a su voluntad, de su vida van a correr bendiciones para la gente de alrededor. Esto es una gran responsabilidad, hermanos. Porque lo que Jesús tiene en mente es que cada persona que vengamos a Él en fe, seamos una fuente de bendición para la gente que está a nuestro alrededor. Que tus compañeros en el trabajo, en la oficina, en la fábrica, tus vecinos, tu familia diga, qué bendición que seas mi compañero de trabajo. Qué bueno que me tocaste como compañero de banca aquí en la universidad o en la preparatoria. Qué bueno que eres mi vecino. Gracias, qué bueno. No sé si me explico, hermanos. Nada que el Señor enseñara no tenía era sin propósito. Todos lo escucharon, todos lo comprendieron, todos entendieron que se refería a lo que los profetas habían dicho. Vamos de nuevo a Isaías capítulo 55, 1 y 11, a donde a propósito quise dejarlo al final después de esta parte para entender el peso de lo que Jesucristo, hermanos, está diciendo aquí. Hermanos, ¿me estoy explicando con claridad? Dice la palabra de Dios, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprar y comer, venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. 58:11. Quiero que nos quedemos en la primera parte. A todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Quién está haciendo esa invitación, hermanos? Jehová, Dios, el Señor. Y veamos lo que dice Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Así que cuando Jesucristo hace el llamado, vengan a mí, crean en mí para que de su interior corran ríos de agua viva, se está refiriendo para que tú tengas la salvación que yo te ofrezco, y para que recibas al Espíritu Santo, y para que tu vida sea como un manantial de aguas. Hermanos, la semana pasada que predicaba acerca de las parábolas, quiero tomar la enseñanza de la semana anterior, y decíamos que Jesucristo ofrece una vida abundante. Esa vida abundante, hermanos, está repetida aquí en este pasaje, en la cual Jesucristo espera que aquellos que creemos en Él hallemos satisfacción de vida, que nuestra alma esté completa, esté satisfecha, sean adolescentes, sean personas jóvenes, seamos ya adultos o ancianos, nos sintamos llenos, plenos, satisfechos con Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, que no sintamos la necesidad de estar buscando algo más, de complementar la fe, de decir, bueno, la Biblia está bien, pero voy a buscar un libro de autoayuda, pero voy a pertenecer a un grupo donde yo me sienta motivado, donde me sienta animado, donde yo pueda desarrollarme mejor, donde pueda sentirme mejor. Yo no dudo que a veces las adversidades de la vida no nos hagan sentir bien. ¿Quién de nosotros nos ha llegado a sentir triste? Yo lo he llegado a sentir, todos. Desanimados, de repente desconsolados porque algo no sale bien. Eso es parte de la naturaleza humana.
Dios no está en contra de eso porque Él nos dio la capacidad de sentirnos así. Así que no debemos de sentirnos mal por ello. El punto al que quiero llegar es que el Señor espera que ese sentimiento se pase cuando yo traiga la memoria de que soy un hijo de Dios. No sé si me explico. Cuando me dé cuenta, me estoy sintiendo así porque no estoy permitiendo que el Espíritu Santo que mora en mí, que esos ríos de agua viva corran en mí, y entonces estoy opacando ese fruto, este resultado de la fe, esa vida cristiana en mí, y yo pueda regocijarme de nuevo. El sacerdote, hermanos, descendía con los demás sacerdotes al estanque de Siloé, y desde que descendían al estanque y regresaban al altar para regar en libación el agua, iban cantando el jalel, regresaban cantando y derramaban el agua diciendo: Señor, sálvanos ahora, y recordaban, hermanos, lo que está aquí también en el libro de Isaías, trayendo a la memoria aquello que necesitaban para que su alma y su corazón retomara la fe. Por eso es que cuando tú y yo, hermana, estamos caminando en sequedales, necesitamos cantar, necesitamos recordar las promesas de Dios, necesitamos alabarlo a Él, porque la mejor manera de hacer que el Espíritu no se sienta en sequedales es conectándolo con el Espíritu de Dios. No sé si me explico. De esa manera, nuestra vida va a ser, como dice el profeta, un manantial de aguas para las personas de alrededor. ¿Nos damos cuenta cómo Jesucristo está representado en la fiesta de los tabernáculos? Porque Él está diciendo: yo soy Jehová, yo soy el Dios que les prometió las aguas, vengan a mí, crean en mí. Desafortunadamente, a pesar de que el pueblo lo había entendido, vamos a ver la reacción que tuvieron, y vamos a regresar a Juan capítulo 7, versículo 40. Estoy entrando a la recta final de la clase de hoy. Si no hay alguna pregunta, vamos a continuar. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no les habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: también vosotros habéis sido, ¿qué dice? Engañados. Jesucristo dijo: todo aquel que venga a mí, beba. De su interior correrán ríos de agua viva. En su vida va a haber una transformación, va a haber algo nuevo. Y a pesar de que muchos lo entendieron diciendo: ese es el Mesías, hubo disensión entre ellos, y prácticamente la mayoría terminó alejándose. ¿Habrá alguno hoy entre nosotros, no lo sé, que aún no ha recibido a Jesucristo en su corazón como su Salvador personal? Este es el día. Si tú hoy vienes a Jesucristo, te arrepientes de tus pecados, porque reconoces que eres pecador y le pides perdón, y tienes fe que Él murió y resucitó por ti, Él va a entrar a morar a tu corazón, y de tu interior van a correr ríos de agua viva. Tal vez al rato que llegues a casa y le compartas a tus amigos, a tu familia: ¿y qué crees? Que fui a una iglesia cristiana y escuché la palabra de Dios y creí en Cristo y lo invité a morar a mi corazón. Y te digan: oye, eso no es cierto, eso es mentira, no puede ser Él. ¿Ya también te dejaste engañar? Y digas: sí, ¿verdad? Mejor no. Hoy lamentablemente mucha gente que escucha el Evangelio es convencida por otros que no creen
que la verdad de Dios es mentira. No estoy jurando, que la verdad de Dios es mentira. Ese día era una gran oportunidad para esos cientos de miles, millones de personas que habían en Israel, pero decidieron rechazar. ¿Qué mejor ilustración que la fiesta de los tabernáculos? ¿Qué mejor momento para que en lugar de esperar algo que ellos no iban a ver y que iba a ocurrir generaciones y generaciones futuras, tantas que hoy ni siquiera se ha cumplido todavía, pero que se va a cumplir en algún momento, podía ser una realidad en la vida de esas personas? No dejes tú hoy que esa oportunidad se vaya en tu vida. Recibe hoy a Cristo, para que su Espíritu Santo venga a morar a tu corazón. ¿Por qué? Para terminar, dos ideas para terminar. La primera, ¿por qué Jesús les está diciendo del Espíritu que habían de recibir? Porque el Espíritu Santo todavía no descendía. Y no descendía porque Jesús, la roca, aún no había sido golpeada. Y la roca dio agua, ¿hasta cuándo? Hasta que fue golpeada. Del interior corrieron ríos de agua viva. Hasta que Jesús es golpeado, entonces cumple su ministerio, muere, resucita, vuelve a su gloria, y entonces el Espíritu viene en cumplimiento perfecto a todas las figuras que se habían dejado en la mente y en el corazón del pueblo de Israel. Hoy en día, los que hemos creído en Cristo, hemos bebido ya de esa agua, porque somos salvos. Hemos recibido ese Espíritu Santo. Permitamos entonces, hermanos, que esos ríos de agua viva corran por nuestra vida, por nuestro ser, y vivamos con gozo la salvación por medio de Jesucristo. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Que Dios les bendiga. Adelante, hermano.